Y sí que me encuentro que en las personas más jovencitas pues hay una tolerancia a la frustración de -100. Mucha gente como cría hoy en día, como lleva ¿Cómo es criando todo este mundo del unos centro años en penitenciario el y sentido trabajar de con este tipo de permisividad y personas? sobreprotección, y que al final eso pues es que es muy complicado generar individuos comprometidos con otras personas, y desde pequeño es como, no, no, es que lo que tú digas está genial. ¿O cómo es todo este mundo del centro penitenciario y trabajar con este tipo de personas? Que eran hombres que estaban condenados por violencia de género. A ver, algo que tú me comentaste y que estuve yo viendo también cuando te escribí fue la parte de los centros penitenciarios, algo que siempre me ha llamado la atención porque eh, el comportamiento en sí, por ejemplo, de una persona que por X o circunstancias de la vida tiene que ir, porque comete un delito, un crimen, lo que sea. ¿Cómo funciona y cómo llegó a tu vida el trabajar en un centro penitenciario o estar con este tipo de personas? ¿Y cómo funciona este tipo de personas en la vida? O sea, por qué son así, nacen así o por X o Y circunstancias que en la vida se vuelven así? ¿Por qué? ¿O cómo es todo este mundo del centro penitenciario y trabajar con este tipo de personas? Vale, bueno, primero es importante como no generalizar, porque claro, en función también, como tú has dicho, los motivos por los que una persona acaba en prisión pueden ser tan distintos, ¿no? Un Claro. delito de sangre o un delito, pues yo qué sé, un robo o incluso, yo qué sé, por algo administrativo, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchas Ujú. diferencias en función del caso y de la historia de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando bueno, estuve casi 2 años trabajando, aparte era un programa muy concreto que eran hombres que estaban condenados por violencia de género. Ok, Entonces, el juez les obliga a hacer una formación claro, específica, ¿no? Pues bueno, pues para rehabilitarse un poco, ¿no? Y que ellos tengan esa conciencia de, bueno, pues de su pena, ¿no? De por qué han claro. hecho eso e intentar rehabilitarles un poquito. Entonces, bueno, yo en mi caso siempre he tenido mucha, o sea, me ha traído mucho todo relacionado con lo social. También he trabajado en diferentes contextos, con drogodependencias y tal. Y el tema de la cárcel justamente me llamaba mucho la atención por eso, por el gran tabú social que hay, por lo desconocido que está Claro. y sobre todo por la mala, ¿cómo decirte?, la mala imagen que tiene en un entorno, ¿no? En un Ujú. entorno normal y corriente, por así decirlo, donde no está la prisión cerca, creo que no se le hace justicia, ¿no? Es como que a nivel social las cárceles son esos lugares que están siempre ahí abandonados en medio del campo Exactamente. y donde nadie tiene ni idea de qué ocurre ahí dentro, ¿no? Pero luego encima nos quejamos mucho, hablo como a nivel social, ¿no? Los contribuyentes de, jope, encima esa gentuza que le tenemos que pagar luego, le estamos dando de comer gratis, tal. Y bueno, yo ahí tengo mi opinión controvertida, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo lo que vi, sobre todo, pues eran pues, personas como cualquiera de los que estamos aquí, Ujú. que por su historia vital y por un sinfín de malas decisiones, muy malas, habían acabado ahí, ¿vale? Es Ya. decir, nadie comete un delito porque yo quiero y a ver, nadie, habrá personas que sí, pero yo, por ejemplo, con el entorno con el que trabajé, que no eran, pues a lo mejor, bueno, Claro. corruptos o gente de esta con delitos financieros y tal, sino casi todo, pues bueno, como el prisionero común, por poner una Ya. etiqueta, ¿vale? Entonces eso eran personas con una historia de vida lamentable, o sea, lamentable de abandono, de violencia, de malos tratos en su familia, muchos también pues inmigrantes con historias de Ujú. inmigración muy duras, que bueno, pues como digo, malas decisiones, malas compañías, Claro. muchas veces abuso de drogas y demás, les acababan, pues bueno, cometiendo cosas que no debían hacer. Y claro, y por ejemplo, con el tema de las cárceles, yo me daba cuenta de eso, ¿no? De como que a esas personas que de repente, vale, cometes un delito, el juez te mete ahí dentro, les abandonamos y les dejamos ahí sin que haya penas, porque desde la administración no hay recursos realmente. Yo, por ejemplo, iba con una Claro. asociación de fuera, con una ONG, iba de voluntaria, o sea, ni cobraba ni nada, ¿vale? Era todo, vamos, amor a lo que hacía, porque si no allí psicólogos como tal de prisiones hay poquísimos para la cantidad de presos que hay. Claro. Entonces son personas que llegan allí abandonadas, ¿no? O sea, es como, bueno, aquí te meto, ¿no? Claro, Con ya está. otros 50 más que están como tú o la mayoría peor. Pero luego esperamos que cuando salgan bien. Salgan súper rehabilitados, con la mente súper clara, sin ningún trastorno psicológico y mañana se van a poner a trabajar y alquilar una casa y es como, vamos a ver, es que esta persona entró con problemas chungos, los dejáis aquí a modo residencia de verano, que se busquen la vida y tal, y luego cuando cumplen la condena 3 años después pensamos que se reinserten cuando realmente No es a así. nivel social ni siquiera les damos la oportunidad, ¿no? Ujú. Entonces yo aprendí eso, de que las personas que están en prisión son seres humanos, seres humanos con unas historias de vida muy chungas, la gran mayoría,
y que bueno, que hay algunas personas que sí que ponen mucho de su parte, o también tienen recursos fuera, ¿no? Porque hay mucha gente que luego entra en prisión, familia, parejas y tal, desaparecen, ¿no? Si tienes recursos fuera, gente que te está esperando, como antes hablábamos, vínculos que tú sabes de, la he cagado, voy a estar aquí 3 años, pero fuera tengo a mi amigo, mi pareja, mi padre, y me están esperando y me siguen queriendo a pesar de mi cagada. Entonces, si tienen esos vínculos fuera y también dentro, pues eso, se juntan, no tienen grandes apoyos, ¿no? Por ejemplo, las ONGs y demás, que entramos desde fuera, sí que pueden, y es más o menos factible, que luego fuera puedan volver a retomar una vida relativamente normal. ¿Qué es lo que suele pasar casi siempre? Pues que cuando salen vuelven a los entornos de antes o incluso a entornos que han conocido en prisión, que suelen ser a veces peores, y es muy difícil luego encaminar su vida porque es que no tienen ayuda. Y también para mí es importante verlo así, o sea, llegar a prisión no es tan difícil, pero salir con una vida relativamente normal es casi complicado porque primero la administración no hace nada por ellos. Pero por ejemplo aquí tocaste un tema que el otro, justo en el episodio anterior tocamos con Alberto, y con Alberto y con Susana, y es la poca cantidad de psicólogos que hay en el sistema público. O que hay, digamos, los contratos, o la forma en la que les ofrece el sistema público trabajar es súper precaria. Entonces, Susana me contaba, por ejemplo, que ella estuvo y que ella veía a sus pacientes una o dos veces cada 2 meses o así. Era como que, ¿cómo es posible que sabiendo cómo ahora está la depresión, la ansiedad, todo esto, que ahora está mucho más difícil todo esto, tengas tan poca oportunidad de tener un paciente cerca? Es como que, ¿cómo es posible que esté tan mal distribuido todo que tú no tengas la oportunidad de llegar a una depresión y decir, ok, voy a pedir una cita para la próxima semana o para mañana o lo que sea? Y te tengo que esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Y es como que eso, y justo tocaste este tema que me parece súper interesante y súper importante. Y además, ¿sabes también lo que pasaba? Bueno, en general, supongo que seguiría igual, porque esto hace ya unos años que lo hice. Estaban todos hipermedicadísimos. O sea, Ya. pues, bueno, allí desde prisiones te lo dicen que pues para evitar altercados, Claro. evitar violencia y tal. Vale, una cosa es que si a lo mejor tienes un preso conflictivo, pues bueno, le llevas aislamiento, lo que sea, vale. Pero, o sea, todos tenían pues eso, ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, sin ningún tipo de diagnósticos, como bueno, como tú eres un poco impulsivo y tú te pones un poco tonto, pues ala, y aparte allí la medicación, o sea, van los enfermeros, se las tienen que tomar delante, ¿no? de los funcionarios, es decir, que no se pueden escaquear, se lo recetan y ya está. Entonces están casi todos los presos súper medicados, con eso, con mucho psicofármaco, y no me parece normal. Porque luego también así a veces pasaba que veías personas, pues, bueno, como un mueble, están ahí como, bueno, pues aquí viendo la vida pasar, cuando realmente se supone eso, que si queremos que haya una reinserción, como dice la Constitución, tienes que invertir para que esa gente se reinserte. La gente no se reinserta sola, y menos encima los estás drogando, ¿no? Y estás ahí, eso, bueno, un psicólogo por no sé cuántos presos que ni siquiera saben cómo se llama su propio psicólogo. Eso es bastante terrible. Entonces, a mí me da mucha pena que el sistema penitenciario creo que no funciona bien. Y nos cuesta mucho dinero, pero está muy mal invertido. Pero ahí pasas en el sistema penitenciario y todo, un poco en general, todo el sistema público, porque es verdad que al final yo creo que está muy ligado pues, con la gestión del dinero, como ella acaba de decir. Hay estudios, o sea, es que hay estudios en el que es más económico invertir en intervenciones sociosanitarias, psicológicas, que en psicofármacos. Es que porque además son personas que pasa, por ejemplo, con los presos, pero igual que pasa, por lo que hablamos, ¿no? Con mi ámbito de servicios sociales, con los niños, igual que pasa con los usuarios de servicios de salud mental públicos. Son personas que luego son usuarios en muchos más servicios públicos. O sea, que decir que al final, por no hacer una intervención de calidad a nivel terapéutico y por no invertir en terapia para esas personas, al final son personas que son multidependientes y multidemandantes. Son demandantes de servicios sociales, son demandantes, además porque muchas veces las problemáticas que tienen también se manifiestan a nivel psicosomático. Entonces son muy demandantes también del sistema de salud pública, ya no solo a nivel de salud mental, sino también en otro tipo de pruebas, otro tipo de tratamientos, etcétera, etcétera. Incluso pueden acabar pues, cometiendo algún delito, entrando en prisión. O sea que al final lo que parece que no cala a quien puede tomar las decisiones es que invertir eso en procesos de intervención es mucho más económico que el dejar a esas personas así, eso, pues o medicalizadas o
que vayan rebotando de un servicio a otro, pero sin llegar a recibir ninguna intervención, porque al final eso no paran de rebotar y no paran de demandar y no paran de eso. Son usuarios de ayudas económicas, son usuarios de servicios sanitarios, eso pueden acabar en prisión. O sea, al final demandan de todos los servicios públicos y son ciudadanos, entenderme entre comillas, muy caros. Claro. O sea, ya ¿te son refieres? mucho más caros que si se interviene desde esta parte, pues eso, psicológica, pero vamos que también todas las profesiones, o sea, educadores sociales, trabajadores sociales, o sea, por eso metí un poco más sociosanitarios. Si se hace una intervención integral de distintas disciplinas, es que esa persona tiene muchas posibilidades de reinsertarse, sea la problemática que sea, y no ser demandante de recursos, que si se hace como se está haciendo hasta ahora en casi todos los ámbitos, por no decir en todos. Pero, o sea, yo entiendo que te refieres a que, digamos, al Estado le sale mucho más barato crear los fármacos, la distribución farmacéutica, que contratar a un psicólogo, o al revés. Al revés. O sea, hay estudios en los que a medio y largo plazo es más económico invertir en profesionales que intervengan, Ok. ¿vale? Porque a medio y largo plazo son personas que bueno, lo primero, que es mucho más fácil que te hagan una recaída solo con psicofármacos. Pero lo segundo es eso, que es que suelen ser demandantes de muchos servicios públicos. Ok, vale. ¿Vale? Entonces, como Vale. demandan de muchos servicios públicos, hacen mucho gasto público. Mucho más gasto público que otra persona que sí que haya recibido una intervención de calidad. También ahí lo que pasa, que es que al final, eso, o sea, solo pueden acceder a intervenciones de calidad personas que se lo puedan permitir. Claro. O sea, ahí también al final hay una parte en la que se está discriminando por nivel socioeconómico. O sea, las personas que pueden acceder a un tratamiento psicológico de calidad, Claro. en líneas generales, a no ser que haya asociaciones que además también están desbordadas, pero que traten de suplir o de dar servicio a personas que no se pueden permitir, al final tienes que tener unos ingresos económicos para poder tener una buena salud mental. Ya. Ahí al final es una forma también de seguir un poco discriminando o fomentando la discriminación dentro de la sociedad. Dentro del tiempo de los 2 años que tú comentaste que estuviste ahí, ¿cuáles fueron como las experiencias o las experiencias de vida que tú escuchaste que más, digamos, dijiste, coño, fuerte, o sea, heavy? Tendría que hacer memoria porque conocía a mucha gente y la verdad que estuvo muy bien. Pero, o sea, muy bien me refiero de... Claro, de experiencia. Muy bien de, ostras, ¿no? De que tienes ahí Claro. ese contacto, jolín, con una realidad Ujú. que si no estás ahí in situ, vives, o sea, vivimos 100% ajenos a eso, Claro. ¿no? Entonces, pero bueno, sobre todo así, pues historias de mucho, bueno, como te decía antes, de mucho abandono en cuanto a la familia, ¿no? Pues de personas Ok. que habían estado muy solitas desde la infancia o criándose con un abuelo o también, pues bueno, pues abuelo es decir, con familia externa, Claro. de sentirse muy rechazados también en la escuela, desde pequeños. También, por ejemplo, en el caso que se me viene a la cabeza, ¿no? Pues de un chico que era de Marruecos, que saltó la valla, que bueno, emigrando también en un camión, tal. Pues eso, historias de supervivencia pura y dura, ¿no? Que bueno, pues claro, como todo eso también está bastante politizado y tal, pero bueno, si quitamos un poco al lado eso, ¿no? Estas ideas de la inmigración y tal, pues al fin y al cabo, ¿qué es lo que te queda? Pues un ser humano que ha tenido experiencias de mierda que él no ha elegido, que ha tenido que sobrevivir, y muchas veces esa supervivencia, pues aunque sea una mierda aceptarlo, pero supone delinquir o supone robar para comer, que no digo que sea siempre así, ni lo estoy justificando, ¿vale? Pero es que hay veces que es o esto o nada, es o paso porros o vendo droga o no tengo para comer mañana, ¿no? Hay personas que viven así y entonces pues sí, esas, sobre todo como digo, esas historias de inmigración, que es como, jope, pues qué complicado es, ¿no? Que la gente muchas veces tenemos esa idea de vienen aquí, ¿no? A quitarnos el trabajo, es como, bueno, no creo que alguien se arriesgue la vida para quitarte a ti nada, ¿no? Si no será porque lo necesite él. Y sí, esas historias yo creo que son las que más te tocan un poco ahí la fibra. O sea, eso fue una experiencia que dirías que de cierta manera te hizo un clic y dijo como que... Sí, wow. totalmente. Aquí, por ejemplo, me lo llevo sobre todo a mi perspectiva feminista. Como antes decía, el programa con el que trabajé eran hombres que estaban condenados por violencia de género. De hecho, elegí ese programa porque quería darme un poco esa hostia, ¿vale? Con la realidad de estoy acostumbrada a trabajar con mujeres, víctimas de esta violencia. Eso es. Yo quiero entender un poco qué les pasa a los tíos, ¿no? Porque estos tíos han pegado a esta mujer o porque han sido tan violentos, ¿no? Y ahí pues fue también cuando me di cuenta, además es una de las cosas que trabajo mucho en terapia y divulgo mucho siempre, que es la mierda del amor romántico y las formas
en las que aprendemos a tener relaciones nefastas Ya. basadas en el poder y la desigualdad. Y me di cuenta, por ejemplo, trabajando con estos hombres, ¿no? De que ellos pues, te contaban experiencias. Bueno, pues sí, yo qué sé, pues la pegué un guantazo porque ella también me pegó. Y es como Ujú. estábamos pedo por ahí de fiesta y Ya. bueno, pues la grité, pero no considero que eso sea normal. Claro, tenemos tan normalizado la violencia en las relaciones de pareja, ¿no? Que estas personas, algunas, no eran conscientes de que, por ejemplo, pues esa forma de tratar a una mujer está mal, porque lo han visto siempre en su casa, cómo trataba su padre a su madre, su abuelo a su Ujú. abuela, gritar a alguien o insultar a alguien o controlarle el móvil, pues son cosas normales. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de, jope, las mujeres evidentemente no somos víctimas de esa violencia que es insoportable, pero es que los hombres también necesitan que se les eche una mano para Ujú. algunas cosas o sea, que no las han aprendido, que les Claro. cuesta a veces aprender, pero como digo, está tan normalizado en las relaciones de pareja el control, la posesión, el poder y todo esto, que hay veces que ellos mismos no eran conscientes de que eso podía estar mal. A ver, hablo de delitos que no fuesen de Claro. sangre, o sea, si matas a... Ok, Sí, vale, ya. hablo de delitos menores, por Claro. así Sí, decirlo. pero es que eso, o sea, al final es así de... Yo que vamos por el trabajo, o sea, también trabajamos... O sea, bueno, en Madrid hay un servicio especializado para abuso sexual infantil, Sí. pero bueno, al final nosotros pues, muchas veces también nos llegan los casos, ¿no? Hasta que conseguimos la derivación. Es algo que es que yo tengo interiorizadísimo, estos servicios tienen interiorizadísimo, y yo creo que en violencia de género también es algo que hay ciertos programas puestos a nivel judicial, es verdad que no hay tantos, pero que es que no solo hay que trabajar con las víctimas, con el daño que reciben las víctimas, Claro. es que hay que trabajar con los agresores, de Exacto. el por qué les lleva a Justo. llevar ese tipo de agresiones. Es que si no se trabaja, o sea, no se avanza, porque además también hay estudios, no sé, todo eso, pues de abuso sexual infantil, que es que ahí controle un poco más, en el que las víctimas, y bueno, en violencia de género también, se sienten peor por haber sido víctimas, porque al final, si ves todo lo que hay a nivel de prevención, va orientado a las víctimas, a que tú no te dejes Claro. hacer ciertas cosas. Por eso, a que tú no te dejes maltratar por tu pareja, a que tú no te dejes agredir sexualmente por otra persona, y es como, o sea, entonces, claro, o sea, para el trabajo luego es más complicado también a nivel terapéutico, porque Claro. existe esa culpa. Y ahí está esa culpa. Es que no solo hay que trabajar con las víctimas la prevención, ¿vale? Que eso te estoy hablando antes, ¿no? Se trabaja prevención en qué tienes que hacer para no llegar a ser agredido o agredida, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer la persona para no llegar a agredir? Que es la parte que falta, yo creo que en la que todavía tenemos una asignatura pendiente muy importante. Y luego la Ujú. intervención, que son agresores, que hay Claro. ciertos servicios que lo hacen, pero sí, a nivel público hay muy poco para atender a las víctimas, pues a los Ya. agresores menos. Ujú. O sea, es Y que es la realidad. total, y que aparte está muy mal visto. A mí, por ejemplo, me decían, ¿cómo vas a ayudar a esos? Y es como, o sea, son personas también, ¿no? O sea, Claro. aparte también, estoy también ayudando indirectamente a todas y a todos, ¿no? Claro. Porque si Claro. un agresor se da cuenta de, hostia, yo no puedo ejercer este tipo de violencia, o esto es violencia, esto no se puede hacer con mi ex, que la cagué y lo Ujú. hice mal, voy a aprender y voy a conocer a mujeres y no se va a volver Claro. a repetir. Por lo tanto, es una intervención global, ¿no? Ujú. Entonces, sí, igual de importante lo que tú dices, ¿no? Claro. Es prevenir las víctimas, pero también reeducar a quien ha sido agresor o puede ser un potencial agresor, ¿no? Claro. Claro. Súper importante.